El desarrollo económico de un país implica crear riqueza con el fin de promover el bienestar general de la población. Esta es la filosofía de los países nórdicos. Cuando hablamos de la economía de un país, tenemos que hablar sobre el desarrollo económico de él, sobre la eficiencia con la que manejan sus recursos sus gobernantes, de la forma en la que sus habitantes viven en dicho país, sea cual sea. Los países nórdicos, desde hace ya varios años, han sido objeto de inspiración para aquellos países emergentes que han querido darle a su población una mejor calidad de vida. En los siguientes minutos voy a tratar de explicar por qué los países nórdicos son considerados los mejores países para vivir. Esto, claro, sustentado en base de datos que recabé para poder hablar sobre tales países. Dentro de los países de los cuales podemos hablar, que son considerados los países nórdicos, se encuentran países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Cada uno de estos países comparte el mismo esquema económico, la misma forma de hacer gobierno y la misma calidad de vida para sus habitantes. Los países nórdicos invierten en educación, salud universal, vivienda para los menos favorecidos. Es el común denominador de cada uno de estos países. El más conocido es el caso de Dinamarca, donde las parejas al tener un hijo obtienen beneficios económicos y sociales, en donde los padres obtienen una mayor cantidad de días libres para poder pasar tiempo con sus hijos y así evitar el envejecimiento de la población. En pocas palabras, la educación en cada uno de estos países nórdicos es una prioridad. Indudablemente el pilar fundamental para el desarrollo es la educación. Los países nórdicos lo entienden muy bien. Destinan entre un 12% y un 16% del gasto público a la educación, a diferencia de muchos países desarrollados que destinan menos del 11%, permitiéndoles ubicarse con altos índices en educación y por ende en cultura. Para hablar también de estos países nórdicos, tenemos que mencionar que no todos son miel sobre hojuelas en estos países, dado que son países que su economía la han basado a través del libre mercado y donde el Estado provee los servicios básicos para que la población no sufra carencias. Cada uno de estos servicios que el Estado ofrece genera un costo y ese costo es solventar la población. El único problema con los países nórdicos es que a las empresas no les exigen básicamente ninguna cuota fiscal. Básicamente los países nórdicos alaban el trabajo de las empresas para así poder ellos sustentar el estilo de vida de cada uno de los países que adopta este modelo económico. Luces y sombras. Una alta oferta de servicios públicos implica un gasto público, por lo que la carga fiscal de estas naciones es también de las más altas en el mundo, a diferencia de otras. Esto quiere decir más impuestos para sus habitantes. La carga impositiva en los países nórdicos se inclina en mayor parte a los trabajadores. Está entre el 24 y el 25% a pesar de que el IVA representa un mayor porcentaje para las personas. Esto no quiere decir que la economía pierda fuerza. Al contrario, la población se convierte en la mayor receptora de la política social, como salud, becas y subvenciones. Vemos entonces como el bienestar nórdico, hasta cierto punto, un modelo híbrido. Es una economía de libre mercado, pero con intervención estatal en algunos servicios, logrando un ansiado equilibrio entre los modelos antagónicos como el liberalismo y el socialismo. Han dado todo su esfuerzo en que prospere. A este modelo económico le llaman el socioliberalismo. El modelo nórdico del bienestar equivale al socioliberalismo. Es un término utilizado para describir la forma que Dinamarca, Noruega, Suiza, Finlandia e Islandia han escogido para financiar y organizar su sistema de seguridad social, servicios de salud y educación. El llamado modo escandinavo se refiere específicamente
al modelo económico de Suecia, Noruega, Dinamarca, el cual equivale al socioliberalismo y se caracteriza por combinar el libre mercado con unas políticas más sociales en sus sistemas de seguridad, social, servicios de salud y educación. Como todo país del mundo, no podemos decir que los países nórdicos tienen el mejor sistema o el modelo económico a seguir. En esto a lo que yo llamo las luces y sombras de los países nórdicos están los siguientes datos o temas o las consecuencias o como lo quieran llamar. Las normas se respetan y quien no las cumple recibe una sanción. La poca regulación hacia las empresas provoca altas exigencias a sus ciudadanos. Los altos impuestos son una carga para la población. Una economía basada en la carga fiscal con el tiempo tenderá a convertirse en un peso para sus habitantes. Es verdad que los impuestos mantienen una economía sana, pero pasa a convertirse en una fábrica de humanos que solo trabaja para mantener a un país con una economía que, si bien mantiene a los habitantes, solo es para que el modelo no decaiga, mostrando así un sentido de prosperidad falsa que se basa en la cooperación de los ciudadanos, pero sin exigir nada a las empresas que se sirven de los recursos de dichas naciones. Básicamente, el mismo problema que los países que no tienen este modelo económico. Durante años, varios países de la Organización Mundial de las Naciones Unidas han tomado como referencia a los países nórdicos, dentro de los cuales se encuentran los países que acabo de mencionar en lo que acabo de leer, poniéndoles muy buenas calificaciones en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, servicios sociales, servicios de salud, servicios de educación. De lo que no se habla en cada uno de estos estudios es de que estos países, a diferencia de los otros países que se dicen también democráticos, no les cargan impuestos a las empresas. Es de ahí de que las empresas otorguen empleos a sus ciudadanos, a los ciudadanos de los países nórdicos. Y es por eso que la economía se ha mantenido estable, puesto que llevan una buena relación con las empresas. Pero pues alguien tiene que pagar los platos rotos sobre esto. ¿Y quiénes son? Los ciudadanos. Los ciudadanos son quienes cargan con todo el impuesto. Y básicamente los países nórdicos están hechos a base del trabajo de los ciudadanos. Las empresas únicamente proporcionan la inversión para que tenga cada uno de ellos trabajo, pero ellos poco o mucho aportan a los países donde se encuentran laborando y donde se encuentran proporcionándoles oportunidades a los habitantes de dichos países. No quiero decir que esto sea malo, realmente no lo es. Esto es un modelo que les podría funcionar a varios países. El único problema que yo aquí veo es que los países nórdicos han basado su economía únicamente al esfuerzo de su gente, y a las empresas las han mantenido mimadas, quitándoles carga fiscal, apoyándolos con todos los tipos de subsidios que pueden para que ellos proporcionen empleos. Básicamente están teniendo una ilusión en economía, puesto que de no ser por las empresas, la economía de estos países decaería, y eso pues tampoco es muy bueno que digamos. Por otro lado, tenemos al país en el cual pertenecemos todos. Por otro lado, tenemos que hablar de México, uno de los países con economías mixtas, en donde parte de su capital proviene de las exportaciones. Y la mayor parte de la riqueza ha sido hecha a base de las empresas extranjeras. Un país en donde se puede hablar también de ricos como de pobres. Un país de iguales y desiguales. Un país en donde solamente aquel mejor preparado puede sobresalir. El mundo ideal para los neoliberales, como unos lo llaman. Y también un país con inmensa diversidad cultural y racial.
México es una de las más grandes civilizaciones que la historia ha dado en el mundo. Las historias y los relatos que hablan en los libros de texto, en donde los aztecas y los mayas llegaron de Aztlán para poblar esta tierra y establecer su civilización, en donde vieran un nopal con un águila devorando una serpiente. Han sido relatos que nos han contado desde tiempos remotos. Aún así, esa cultura no ha sido suficiente para esas personas que buscan el patriotismo. Aún así, ha sido cuna también de múltiples intereses personales, de políticos, de empresarios, de extranjeros y también, por qué no decirlo así, de mismos mexicanos que no les interesa pertenecer a esta patria. Con esto no quiero decir que son más los que quieren una patria para unos pocos que los que quieren una patria para los más desprotegidos. La pobreza es algo real en este país y se ve con todos y cada uno de las personas que vemos en las calles, con todos y cada una de las personas indígenas que habitan este país, que son múltiples etnias habitando en este pequeño puñado de tierra, en esta patria llamada México. Muchos podrán decir que con la llegada de los españoles se quitó mucha de la cultura que el mexicano tenía. Otros argumentarán que los españoles no le quitaron nada a los mexicanos, que los mexicanos, o comúnmente llamados antes los tenochtitlas, no pudieron defender su tierra, que así como ellos fueron conquistados, también los aztecas estaban conquistando a las culturas vecinas de esta misma tierra. Aún así, hay que mencionar que con la llegada de múltiples invasores a esta tierra, este país no ha podido establecerse completamente. Siempre ha tenido que estar luchando en contra de intereses de países vecinos o de países que ambicionan tener más tierra o esas ganas de poder conquistar a más. México es cuna de grandes personas. México es cuna de muchas culturas. México es un país grande puesto que adoptó un lenguaje que no era suyo y lo hizo propio, olvidando así a sus raíces. Aún así existen tribus en partes muy alejadas de las zonas de Chiapas, Oaxaca, Puebla, zonas indígenas que aún no pretenden adherirse al modelo en el cual nos encontramos. Pero cada vez va siendo más y más grande el desapego hacia la cultura del mexicano. Y no es culpa de los ciudadanos, es parte de la globalización, es parte del libre comercio, es parte de la falta de compromiso por los mismos gobiernos por arraigar los pensamientos, por arraigar las tradiciones, por no defender la identidad del mexicano. Qué gran patria es México. Triste es ver que nada de lo que hemos visto durante estos 30 años o más es hecho por los mismos mexicanos. Únicamente vemos la cultura de extranjeros plasmadas por manos de los mexicanos, pero que nada de lo que vemos es parte de lo que el mexicano quiere. ¿Qué eres, mexicano? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu cultura? ¿Realmente quieres lo que estás creando? ¿Realmente estás siguiendo las metas que creaste para ti? ¿O solo eres un títere más de los grandes magnates que controlan el mundo? ¿Existen los grandes magnates que controlan el mundo? ¿Quién gobierna a quién? ¿Para quién está hecho el gobierno? ¿Quiénes son esas personas que nos vendrán a sacar del atolladero en donde nos encontramos? ¿Cuál es la meta de cada uno de los ciudadanos de este país? Porque si vemos a países de primer mundo, que se dicen de primer mundo, ellos tenían una meta, tenían un plan,
Cada uno de ellos se forjó dentro de sí la meta de hacer de su país un lugar mejor. Pero, ¿el mexicano realmente tiene una meta? ¿O solamente transita por el mundo intentando mantener su identidad como pueblo? Es cierto que parte del gran problema que México tiene es la falta de oportunidades. Bien dice un gran historiador y pensador que aquel que no conoce su historia está condenado irremediablemente a repetir sus errores. Y así es. Durante tanto tiempo el país se ha sumergido en una situación desastrosa, intentando sobresalir a pesar de que tiene a vecinos que constantemente lo están hostigando, induciéndole su cultura. Una cultura que ni a ellos mismos les ha funcionado. Pero, aunque no adoptáramos esa cultura, ¿cuál es la cultura del mexicano? El mexicano ya no tiene a sus ancestros que podían decirle cómo vivir en una nación. Ya no existen los aztecas. Los mayas cada vez van siendo más relegados a quedar en el olvido. Las personas grandes que aún se consideran mayas no portan la sabiduría de nuestros ancestros. Y bien, y aunque tengamos el conocimiento de nuestros ancestros, ¿qué tenemos realmente para ofrecer a este mundo? Como nación existimos, pero ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la meta del mexicano? Tenemos la meta de nuestro vecino del norte. Ellos pretenden ser la hegemonía mundial. Y bien o mal lo están consiguiendo, tanto como lo han conseguido en su tiempo cada uno de los países que en su época fueron las grandes potencias mundiales. Es obvio que cada una de ellas terminó siendo derrocada. Pero, ¿qué será del mexicano? ¿Cuál es la meta de México? Ese es el verdadero problema del mexicano. No tenemos una razón de ser, solamente existimos para trabajar. Solamente existimos para obedecer a otros. Y no lo digo yo, lo ha dicho la historia. Durante años no nos hemos podido poner de acuerdo para poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a una meta. Durante décadas y casi siglos hemos estado en una constante lucha interna. De no ser por esos problemas internos, los países invasores jamás hubiesen podido realizar los actos que cometieron. Cuando tú encuentras a un país unido, es más difícil desestabilizarlo. El modelo de los países nórdicos es un claro ejemplo de la organización. Es un claro ejemplo de que no todo lo que se nos dice, no todo lo que nuestros políticos nos dicen es correcto. No todos los modelos económicos están mal. No todos son para cada país. Posiblemente en este país hubiese servido un modelo neoliberal, como lo llaman, o capitalista, si este país hubiese dado las oportunidades necesarias a cada uno de sus habitantes para poder competir. Porque ese es uno de los postulados del modelo neoliberal. Cada ser humano es libre para decidir su futuro, es libre para decidir su destino. Y cada ciudadano de un país puede competir para ser mejor cada día. Los modelos de los países nórdicos han entendido este concepto y por eso el Estado ofrece las garantías para que cada individuo pueda tener una vida digna. Aún así, adoptan un modelo de mercado, de libre mercado, y el Estado provee de los servicios básicos para que a ninguno de sus habitantes le sea difícil acceder a lo más básico para poder sostenerse en este mundo. Porque, ¿qué es lo que realmente necesita el ser humano para poder existir en esta vida? Realmente, fisiológicamente, lo único que necesitan los seres vivos es alimentarse, vestirse, resguardarse del cambio climático, procrear, recrearse, calzarse, vestirse, socializar.
Todo eso lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Vivimos sumidos en un mundo en donde la economía que se ha creado es a base de la competencia. El libre mercado lo llamarán algunos. Pero es un libre mercado que solo favorece a cierta parte de la población. Y no estoy diciendo que los ricos son malos. Estoy explicando que el mercado, o en el mercado, no beneficia a todos y no es para todos. Cada modelo económico tuvo su tiempo. Estamos en el momento en donde ya hemos pasado infinidad de modelos económicos que no han funcionado. Pero cada uno de ellos tiene una bondad. ¿Por qué no mejor, en vez de estar compitiendo entre qué modelo económico es mejor y cuál no? ¿Por qué no mejor tomar lo mejor de ambos mundos? Del socialista, del capitalista, del comunista, del liberal, del neoliberal. ¿Por qué no tomar las mejores cosas que cada uno de estos modelos puede ofrecer y actuar en consecuencia? Cada país es distinto. Como lo vuelvo a repetir, este país está lleno de diversidad de culturas, diversidad de ideologías, diversidad de poblaciones, de densidades territoriales, en diversidad de pensamientos. ¿No es esa la clara señal de que no podemos adaptar a un solo modelo económico para poder hacer crecer a un país? Debemos cambiar ese estigma o esa idea de que solamente un modelo económico hablado desde un punto de vista es el que va a funcionar. Inclusive los países nórdicos no son perfectos. A pesar de que siguen un modelo híbrido, no cuentan con absolutamente toda la felicidad que se requiere para sus ciudadanos. Porque el tema de satisfacer las necesidades de un ser humano no es un tema fácil. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana o con un simple modelo económico. Debemos entender que el ser humano es un ser cambiante, que en estos momentos podría querer algo y mañana ya no. Debemos entender que la diversidad de culturas también hace que si algo es bueno para ti, no necesariamente es bueno para el otro. Que los usos y costumbres son distintos en cada una de las etnias, de las culturas, de los países. Que el lenguaje no debería ser imponitivo. Que el lenguaje debería ser universal, un derecho universal. De la manera en la que te comuniques es tu manera y debería hacerse respetar. No como los conquistadores que llegaron a imponer su lenguaje para que pudieses entender. Yo entiendo que la manera en la que los países invasores o que los países que conquistan naciones deban imponer sus ideologías para poder subsistir como nueva nación. Pero si pensar así nos ha llevado al atolladero donde nos encontramos. Si pensar de esa manera ha llevado a la humanidad al quiebre total de su conciencia, en donde ya no importa qué tan bueno seas, si no eres parte del sistema, no puedes subsistir. Bien, durante años hemos estado compitiendo el uno contra el otro para poder ver quién establece el mejor gobierno o el mejor país. ¿Por qué no aprender de los errores de otros? ¿Por qué no aprender de las hazañas de otros, de los aciertos de otros? ¿Por qué no ver en qué estaban mal? Y sí, copiar un modelo, pero corregir lo que veíamos que estaba mal. ¿Y por qué no, si caemos? ¿Y por qué en vez de caer y regresar a lo que creíamos que estaba bien, buscamos ver en qué fallamos y corregimos lo que estábamos haciendo mal? Los países mejorarían y ayudarían a que esta tierra ya no estuviera con tanta necesidad de ayuda. Hemos acabado casi con la mitad de las especies de la tierra y aún así el planeta nos sigue dando recursos para subsistir como seres humanos. La tierra es generosa y no le pertenece a nadie, a ninguna nación, a ningún individuo. Estamos en ella y ella nos acoge a pesar de que nosotros la maltratamos. Los países deberían de ser tan egoístas por su ego humano, en querer pretender que todo les pertenece. Ese es el principal problema del ser humano y de las naciones.
Y podemos hablar de esto horas y horas y horas comparando países nórdicos, países anglosajones, países asiáticos, países estadounidenses, latinos, canadienses, etc. Pero nada de eso va a cambiar el hecho de que estamos yendo por un camino equivocado. Estamos haciendo las cosas mal. Debemos pararnos a pensar qué es lo que realmente necesitamos como seres humanos. La economía que hemos creado del consumismo no nos está ayudando en nada. De hecho, como seres humanos no tenemos una meta. Lo único que hacemos es consumir, 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 y nunca nos sentimos llenos. Alguien dijo alguna vez que la adquisición de materia... Alguien dijo alguna vez que la adquisición de objetos materiales deja un vacío incapaz de llenar. Y pues efectivamente, en estos últimos años hemos visto cómo la sociedad crea más cosas que constantemente nos dejan insatisfechos y queremos cambiarlos al día siguiente. Entonces, ¿eso no quiere decir que estamos haciendo algo mal? Debemos cambiar, amigos. Debemos cambiar la forma en la que vemos el mundo. Por el bien de todos. Por el bien del planeta. México, amigos, es un país privilegiado. Tiene una de las mejores áreas geológicas que la podrían ayudar a ser uno de los mejores países del mundo. Su único problema, o su mayor problema, es que no tiene una meta. Su mayor problema es que está tan acostumbrado a que otros le digan cómo hacer las cosas que no sabe actuar de otra manera, aun y cuando sepa que lo están llevando por un mal camino. Ojalá algún día como mexicanos despertemos y entendamos que los únicos que podemos resolver los problemas de nuestra familia mexicana somos nosotros mismos. El otro gran problema también es la corrupción. ¿Por qué no decirlo? Es verdad. La mentalidad tan corrupta del ser humano, principalmente del mexicano, nos ha llevado a un hoyo del cual no hemos podido salir durante años. Incluso no hemos tratado de salir durante años. Y eso nos puede cobrar una factura muy cara en un futuro. Muchas gracias, amigos, por haber estado aquí conmigo reflexionando un poco sobre lo que le hace falta a México. Sé que no soy un profesional, sé que no tengo tanta experiencia para poder explicar un tema, pero simplemente dije lo que creo que sale de mi corazón y lo que veo que realmente le falta a México. Ya lo saben, están en la teoría de meme. No olviden suscribirse al canal, dejen sus comentarios, dejen su like si les gusta el contenido que un servidor ofrece. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, en nosotros está el cómo podamos cambiar nuestras vidas de nuestro país. Y nos vemos en el siguiente video.